7:47 de la mañana. Están mencionados, los recibo con afecto y con respeto, doctor Espinosa, doctor Herrera y Fernando Mosquera. Muchas gracias. Vamos a ver si la conexión también la establecemos con el analista Marcos López, ex directivo del Banco Central, pero hace uno, Rodrigo. Sí. ¿Sí? Bueno, en el gobierno de Correa, ¿no? No, Sí. Marcos López en el gobierno de Correas. Sí, sí. Ah, miren ustedes, es una nuevita que me acabo de enterar, o nuevecita, como dicen los quiteños. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, señores oyentes, dice que están preocupados en este colegiado universal. Contralor, más o menos contralor, revisionista de las políticas económicamente macro, de los países de todo el planeta. Estamos preocupados por una acumulación de deuda que este momento prima en el Ecuador. Y además nosotros nos llamó profundamente la atención que el señor presidente Moreno se aficione, así decían nuestros antiguos, se aficione de una ministra que, no sé, pues por disposición, sugerencia o mal consejo de alguien que no le quiere al presidente Moreno, le insinuó que ella era la campeona en cuanto a la parte técnica y política. No, pues le digo a la audiencia, no política, pues ella fue la autora de esta distorsión, podríamos llamar distorsión, economista Mosquera, podríamos llamar una declaratoria, una actitud técnica no muy potable, que no le gusta a ninguna entidad financiera que hace revisión de las políticas económicas de todos los países, como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional. No, pues ella dice, no tengo para pagarles, no voy a pagarles. ¿Qué significado tiene para que entienda el gran público ecuatoriano lo que hizo la actual ministra de Economía? Que se va como que no ha pasado nada, se va y se presenta en las máximas oficinas de los organismos de control, estando en lista negra. Pues no, un poco debe funcionar eso así, pues. Si uno de Costa Rica, otro de Argentina han hecho el mismo juego, no les ha de dar pues así un facilismo impresionante en los estamentos de control financiero del planeta. Porque esos son, pues, ¿no? Estos fondos monetarios y bancos mundiales, organismos que supervisan el buen comportamiento de los gobiernos en materia económica. Entonces se aficiona en épocas de vacas flacas, ¿no es cierto? En ese sentido, se aficiona de la que hizo ese especie de pecado mortal que debe quedar inscrito ahí como una mala acción en estos organismos. Explíquele usted al público qué es lo que hizo la señora ministra en palabras que pueda comprender la gran ciudadanía, si es tan amable. Economista Mosquera, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a su amplia audiencia. Si me permite, por la importancia de su medio de comunicación, dar el pésame más amplio a los familiares de los periodistas asesinados, de los militares y de esas familias en Santo Domingo de los Colorados que tienen en grave peligro a sus familiares. Sobre su pregunta, creo que debemos situarnos en la verdad de los hechos. La señora o señorita ministra Viteri, cuando fue ministra del gobierno del señor Correa, una ex compañera de universidad del expresidente en la Universidad Católica de Guayaquil, lo que sucedió es que en ese momento se renegociaban con los tenedores de los papeles
Bonos. emitidos en el ámbito de los emisores internacionales privados, quienes habían tenido altas tasas de interés y habían comprado con notorio descuento esos papeles de la deuda externa ecuatoriana, y el presidente Correa les dijo: miren, ustedes ya se han beneficiado de esto y debemos comprar sus papeles a precios de mercado, lo cual estaban prohibido en los contratos internacionales sobre esa reestructuración de la deuda hecha al final de la administración del presidente Noboa. Pero sobre lo otro que usted acaba de manifestar, estimo que no tiene que ver la ministra Viteri respecto a haber superado el 40% de lo que dice el Código de las Finanzas Públicas. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que ella declaró como que esos bonos no tenía el Ecuador con qué pagar, y es poco. Es como que le negaba esos bonos. ¿Cómo podríamos explicar? En aquella época. En aquella época permite, que ella fue ministra. Fue una estrategia que todos sabemos lo que sucedió y se llegó a conocer con el tema de los Pati videos. O sea, fue una estrategia decir: no voy a pagar la deuda. No ellas, y sino también el economista ministro de esa época del presidente Correa, también ex compañero de universidad, y que luego se acogió incluso a los plazos que daban los convenios para decir: tomaré ese tiempo adicional, y al final pagaron. Entonces, pero es lo que menos les gusta en los mercados financieros. Eso nos trajo consecuencias extremadamente complicadas a la renegociación de la deuda, porque no cumplir... ¿Ese pecado cómo se llama? Según los gringos. Le pregunto a usted, economista Herrera. ¿Es un pecado frente a los organismos financieros de Washington? Por supuesto, a nadie le gusta que incumpla con los compromisos suscritos. ¿Cómo se llama? Y si no tiene dinero, tenía que renegociar la deuda. Exacto. Y no tratar de que se haga un juego en que le benefició en ese momento en $3.000 millones de disminución de la deuda ecuatoriana, pero que le dejó en mal predicamento para el futuro. Es así, el hecho de determinar una estrategia para comprar a precios de mercado, y los tenedores dijeron: está bien, y es cuando nuestra deuda bajó de manera importante, pero tuvo repercusiones posteriores para que el Estado ecuatoriano pueda emitir nueva deuda o pueda acceder a los mercados internacionales. Entonces, al no estar en el año 2016 pasado el límite de deuda del 40%, creo yo que la ministra Viteri viajó seguramente a ver la posibilidad de que los organismos internacionales puedan financiar a bajas tasas de interés y a plazos largos la necesidad de financiamiento que tiene el Ecuador. Lo importante de esta reunión de primavera, tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, es que lo que nos decía el anterior gobierno, que el cálculo de la deuda seguía los lineamientos del manual del Fondo Monetario Internacional, quedó totalmente desvirtuado. Es decir, la señora ministra Viteri, cuando regrese o que ya está aquí en el país, tendrá que reformular esos decretos, especialmente el 1218, en donde tenía una forma de cálculo en donde partes importantes de deuda, de pasivos del Estado, no iban a ser contabilizados, como son la deuda al Seguro Social, al propio Banco Central o a entidades estatales. El Fondo Monetario le dijo: eso es deuda, incluso la facilidad petrolera. Por lo tanto, con toda certeza, hemos pasado del 40% hace rato, desde el 2016. Y por lo tanto, para conseguir nuevo financiamiento por parte del Estado, que no hay otra alternativa, mientras el Estado necesita alrededor de $1.000 millones mensuales sobre ese tema, tendrá que presentar un plan creíble de reactivación y de estabilización fiscal en la Asamblea para poder ser autorizado para que pueda pasar
de ese 40%, tal como lo dispone el Código de las Finanzas Públicas. Estamos muy preocupados por la acumulación de deuda de Ecuador, ha dicho la señora directora del Fondo Monetario Internacional, y el señor Chalk, un señor Nigel Chalk. Él es director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Asimismo, en una rueda de prensa, doctor Rodrigo Espinosa ha dicho: estamos muy preocupados por el tema ecuatoriano, pero nadie sabe si le mandó a la porra a la ministra o si realmente le mandó a reorientar, digamos, la presentación de un seguro petitorio de endeudamiento adicional, que ella fue, digamos, en esa misión. No podemos nosotros darle $1 más porque usted está sobreendeudada, para que entienda el público. ¿Cuál es la realidad del escenario este momento ecuatoriano ante estas autoridades de verificación de estado de cuentas? Buenos días y buenos días, saludo doctor Rodrigo. A todas las radioescuchas y aquí a los compañeros del panel, tanto Washington como Fernando. Mire, la ministra de Finanzas, Viteri, es la que inició con el problema de falsificar la información sobre deuda externa. Ella fue la primera. Cuando fue ministra... ¿Por qué dice falsificar? Porque es un adjetivo muy fuerte. Falsificar, porque ella no contabilizó, cuando era ministra de Finanzas, las obligaciones que correspondían a la deuda externa. Ella fue la que en el periodo de ella se realizó las primeras divisas que estaban, el primer préstamo que se tuvo con China con garantía de petróleo y que lo realizó Petroecuador. Ella decidió que eso no era deuda externa. Lo que está diciendo ahora el fondo, eso sí es deuda externa. Entonces ella, cuando mucha gente, entre esos estuve yo, manifesté de que eso debía incluirse dentro de la deuda externa, ella envió un documento que decía que el préstamo obtenido era un crédito comercial de Petroecuador. Eso fue lo que señaló. Y no tiene que entrar en las cuentas. Entonces, ella es la que inicia con el rompimiento de la forma internacional de cómo se debe calcular la deuda externa de un país. Es lo que el Fondo Monetario les ha dicho: señores, ustedes están calculando mal y tienen que calcular como dice la metodología de cálculo de la deuda externa. Qué sencillo. Ella debería venir con un papelito, y con ese papelito decir: desde ahora en adelante la forma de cálculo de la deuda externa es la siguiente. O sea, la que calculan todos los países del mundo. Entonces, muy bien. La estándar. La estándar. Ahora, muy bien. El otro asunto, cuando estamos hablando de la forma como el gobierno renegoció la deuda en su periodo, se declaró un default, o sea, un no pago, ¿Y qué argumentó? Con el criterio, yo no pago, dijo. Yo no pago. ¿Qué argumentó Correa y qué argumentó la ministra? El gobierno de Correa siempre señaló que la deuda externa anterior era una deuda que no fue legalmente adquirida. O sea, dijo: aquí hay un montón de basura. Y puso un comité que analizó la deuda externa, ¿no? Sí. Para ver si ¿Usted recuerda los nombres de los auditores? En esa época estaba los investigadores. Uno fue Eduardo Valencia. Exactamente. Eduardo Valencia fue el que inició con el análisis de toda la deuda. Y presentó en un acto solemne el informe, ¿no? Así es, un informe. Bueno, entonces le digo, ellos fueron con la idea de no pagar la deuda, de tratar de que en el mercado internacional la deuda ecuatoriana baje de precio. Si el Ecuador decía: no voy a pagar, inmediatamente la deuda bajaba de precio.
Entonces, esa política Ese cálculo hizo Correa con la señora esta ministra de ahora. Y mire, cuando hubo el ministro Patiño... Y ahora ¿cómo cambia el rostro? Viene el ministro Patiño y el famoso video Patiño, cuando se reunió con un grupo de venezolanos que le indicaban que ellos podían participar en la negociación de los papeles de Ecuador, que iban bajando de precio. Entonces, el Ecuador hizo lo que una jugada sucia en el mercado internacional para lograr un beneficio al adquirir después obligó a los tenedores de papeles a que reciban los papeles a una cotización que ella decidió. ¿Y cómo es el presidente Moreno? ¿Cómo le designa a la respetable dama nuevamente ministra de Economía? A sabiendas de que en Washington las cosas no han variado, pues no es que ya rompieron el papel o ya rompieron el expediente ecuatoriano de esos tiempos. No, pues ahí deben estar las malas calificaciones. Mire, Gonzalo, el presidente Moreno... ¿O no sabría el presidente Moreno? Designó a mucha gente de Correa que adoptaron políticas económicas nefastas para el país. Ellos estuvieron manejando con Correa y siguen manejando con Moreno. Siguen manejando. Hay mucha influencia en la parte económica del gobierno anterior. Por eso no hay cambios importantes. Por eso no hay Sigue manejando la economía Correa, mira, la marca Correa, o el método Correa, o el modelo Correa, sigue manejando. Mucha gente que participó en la actividad porque de otra manera usted nos explica por qué le nombra a una ministra de Economía correísta. Eso explica. ¿Sabía el presidente Moreno que tenía que ir a Washington a tratar de solucionar nuestro problema y tenía que mandar a un inmaculado? Tenía que mandar a una inmaculada o a un inmaculado. Pero un inmaculado correísta, porque están siguiendo la misma ideología del manejo económico. Y ahí no hay inmaculados. Entonces, o pone a alguien que piensa diferente para tener contacto con el fondo. Mire, en el Fondo Monetario, cuando ella va a conversar, ¿con qué cara se presenta ella? Si el Fondo Monetario tiene la comunicación en la que ella señala que las divisas, que el préstamo adquirido del Ecuador con los recursos chinos, con garantía de petróleo, eso no es préstamo, no es parte de la deuda externa. Ahora le van a decir, ahora tú tienes que poner eso como parte, no le van a obligar, porque el fondo señala, así como se ha señalado que se han equivocado y que tomaron la palabra del fondo para hacer los cálculos. Esos son los economistas aldeanos, que digo yo, que no se basan en metodologías internacionales. Y eso hicieron en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero vamos más adelante. El informe del Fondo Monetario menciona que Ecuador, economista Herrera, ha utilizado ya esta metodología de contabilidad de su deuda pública de manera no uniforme, no estándar, dicen ellos, ¿no es cierto?, para fines presupuestarios. Muy bien. De acuerdo con información del multilateral, la deuda pública de Ecuador se ubica solamente en ese cálculo ya en casi 43%, casi 42,8% en el año 2016. El rubro incluye el dato de preventas petroleras, atrasos internos y créditos con el Banco Central del Ecuador. Esto queda requete confirmado, para usar una niñería de nuestra etapa de guambritos, del señor actual Contralor General del Estado, pues. Él dice, sí, en efecto, esto es lo que ocurrió y hay pelos y señales aquí, no pueden negar esta circunstancia. Pero van con el mismo guión, el mismo libreto, economista Herrera. Entonces le han de haber dicho, vea, vaya, por lo menos disimule, vaya, cámbiele algunas palabritas,
o qué propuestas novedosas me trae, qué compromisos quiere adquirir. Ustedes son los técnicos, pero yo ciudadanamente trato de hacer entender al público que esto fue más o menos de la forma que yo describo. Tenga la bondad, economista Herrera. Lo importante ¿Qué de aquí iría para a decir la adelante. ministra? ¿Qué iría a decir la ministra? Lo importante de aquí para adelante, dada la situación como está, de alto endeudamiento, agresivo se decía antes. Está muy Lo acumulada la importante deuda. es saber si podemos pagar o no esa deuda y cuál es el costo para la población ecuatoriana de pagar una deuda tan cara y en plazos muy cortos. Yo creo que tenemos 2 o 3 cosas positivas para decir ahora. A ver, ¿cuáles serían? La primera cosa positiva es lo que oí anoche en términos de proyección del precio del petróleo para este año, y los que saben en el mundo que maneja este producto estratégico dicen que el precio del petróleo en este año terminará en $70 por barril. Si esto es cierto, al Ecuador le van a entrar unos $1.000 millones no previstos en el presupuesto del gobierno de Moreno, y eso va a aliviar un poco el ahogo fiscal del presupuesto nacional. O sea, la situación es mejor. Cuando sube el precio del petróleo y hay $1.000 millones nuevos que entran al Ecuador no previstos, el riesgo país baja, siempre baja. ¿Por qué? Porque el Ecuador va a tener con qué pagar la deuda. Ahora, a mí no me parece que es una discusión importante de si el monto de la deuda es 40% o 43%. Lo importante es que la economía nacional crezca a una velocidad tal por encima del crecimiento de la deuda, para no irnos al abismo. ¿Cuándo nos iremos al abismo? Cuando la deuda crezca a una tasa más grande que el crecimiento de la economía. Eso macroeconómicamente es un principio básico. Claro. Entonces, por ahí tenemos que irnos. ¿Pero qué porque si no, entonces va a crecer más la deuda y no va a poder crecer la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es procurar que crezca la economía. Pero no va a crecer el precio del petróleo. Porque aparte del petróleo ¿De dónde tenemos... saca que va a crecer el petróleo? Informes internacionales que están publicados ayer de los expertos de la unidad, de la Oficina de Energía, que habla de $70 a fin de año. Esto no es sacada de la manga. Ya, por eso le pregunto. Es de ayer el dato, ¿no? Es de está ayer. Subiendo el precio Segundo, del petróleo. Ya está cerca del 70. Por eso. Ahora, ellos hablan de 70. Ellos hablan de 70. Bueno, pero hay otro rubro en el Ecuador que nos olvidamos, que le escondemos. Hay $4.500 millones que no se pagan al SRI y que están en litigios. $4.500 millones. En un país dolarizado, eso es mucho dinero. Si eso, el SRI podría cobrar a través de algún acuerdo de ganando los juicios primero y segundo, aplicando mejor los mecanismos jurídicos. No se puede nomás ganar los juicios por decreto. Entonces, por eso tiene que ganar los juicios. Y por otro lado, vemos que es una cifra muy grande, ¿no? Sí. Muy grande. $4.500 millones que están ahí. Si pierde unos $1.500, por favor, millones de dólares, ¿podría recaudar los 2.500? Y hay otra cifra que quiero dar. O los 3.000. Hay otra cifra que quiero dar. En beneficio de la emergencia de la caja fiscal, especialmente para que vean los organismos auditores de que hemos hecho una buena jugada, perdiendo unos 1.500 millones, pero recuperando de cash lo último. Parece que Washington... Otra cifra que quiero dar antes de que pasemos a otro, es que en el 2017, según el Banco Central, se hicieron giros al exterior por $2.800 millones, que salió de la piscina de los dólares ecuatorianos, pagando el 5% de impuesto.
Yo me pregunto, si se baja ese 5% de impuestos, ¿dejará de salir o aumentará la salida? Son cosas que no se dicen, son cosas que están escondidas, que están por ahí. Por otro lado, hay el problema actual de la oposición a la tasa de la aduana, que esa tasa de aduana sirve para hacer una plataforma tecnológica y evitar la subfacturación de las importaciones y de las exportaciones. Los comerciantes honestos deberían apoyar que haya un mecanismo de valoración de las mercaderías justo, correcto, para que los comerciantes honestos no se vean perjudicados por los comerciantes deshonestos que subfacturan la importación y subfacturan la exportación. Entonces hay que controlar eso. No es que se va a cobrar más aumentando los aranceles, sino controlar bien. O sea, hay campos en que la ineficiencia gubernamental debe mejorar un poco, dejar de ser ineficiente, para evitar vivir solo de la deuda. Hay que hacer esfuerzos dentro del país, mucho más fuertes, y no ir por el camino fácil. Présteme 1.000 millones mensuales a cualquier tasa de interés, a cualquier plazo. Eso es irresponsabilidad. Hay muchas recetas que se le ha dado a este gobierno, pero tanto con el anterior ministro de Economía y Finanzas como con el actual, como que subestiman. Es decir, hay grupos de economistas de la experiencia de ustedes que han sugerido un sinnúmero de fórmulas para dar una buena imagen de la perspectiva de la economía ecuatoriana de aquí a unos 5 años adicionales. No se puede pronosticar más que eso. 5 años ya sería fantástico. El WTI está en este momento en $69, prácticamente. 68.95 dice aquí. Último dato desde Londres y desde Nueva York. Ahí está. 68.95. El petróleo Brent ha operado. Bueno, esto no nos interesa. Y el Texas está ya cerca del 70. Ya, esto sí es una buena señal. Pero, si me permite, sobre esta buena señal que usted está señalando, y lo que habló, señales y las malas señales. Y con lo que habló Doctor Washington Espinosa, hace un momento. ¿nos puede hacer el favor de darnos buenas señales y malas señales? La mala señal es que hace algunos meses, cuando recién se inició este gobierno, el ministro de Recursos señaló que había un problema muy grave, que el Ecuador estaba perdiendo muchos recursos porque en estas negociaciones con China, con Tailandia, el precio al que se había fijado estaba generando una pérdida importantísima al país. Y que en lo que hace relación a la exportación petrolera, todos los barriles de petróleo que el país exportaba iban acá a China, a Tailandia, y que ellos se cobraban primero y tomaban las decisiones de lo que se debía hacer con esa plata. Entonces, ¿cuánto de este aumento del precio llegaría en liquidez para el Ecuador? El ministro de Recursos lo sabe. Y el ministro de Recursos, que debió haber arreglado ya este problema de la pérdida gravísima que el país está sufriendo, se ha quedado callado. Se han quedado callados en Petroecuador. Todo el mundo, todo el país quedó alarmado con lo que él señalaba. Pero lamentablemente o hay ineficiencia o no quieren arreglar. Porque lo que debieron haber hecho, lo lógico es pensar acudir a un préstamo internacional para repagar estas obligaciones que nos están afectando fuertemente a la economía ecuatoriana y que ahora no sabemos, sería bueno preguntarle al ministro, de este incremento en el precio del petróleo, si vamos a tener 1.000 o algunos milloncitos más
disponibles para el presupuesto del Estado, o los chinos se van a quedar con esa plata. Claro. Entonces, eso es importante. Los que están entonces, bailando en la chulla puede ser los chinos y no precisamente los de aquí. Porque van a cobrar antes. Eso solamente sabe el ministro Carlos Pérez, que va a atendernos, compañeros. Porque, además, adicionalmente, esos contratos eran reservados y no conocemos, o sea, yo no puedo saber de eso cuánto va a quedar líquido en el país. Entonces, ese es uno de los problemas. El ministro de Energía tendría que saber hacia dónde apuntan los beneficios de este incremento del precio del petróleo. Y decirle, ¿por qué, señor ministro, usted, después de haber dicho que hay corrupción? Debe haber ya hecho hasta estas alturas, economista Mosquera, ya una auditoría de los beneficios que van a generar los nuevos precios hacia arriba del petróleo ecuatoriano. Ya debe tener listo el impacto. Dice, no, pero esto no es que es preventa. Entonces, los que se van a beneficiar porque pagamos en crudo, se van a beneficiar los que cobran en dólares. Y ahí hay un problema. Los que nos prestaron. En cuanto al transporte del petróleo. Mire, es cierto lo que ha dicho Washington de que el precio del petróleo va a mejorar. Yeah. Y las razones radican en el aumento de sanciones económicas de los Estados Unidos a Venezuela y también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, que va a recibir el Estado ecuatoriano adicionalmente unos $1.000 millones, pero eso es 1/12 parte de lo que necesita solamente para el servicio de capital e intereses de la deuda que tiene que pagar más o menos $1.000 millones mensuales. Mire, aquí se ha dicho hace un momento que cuando torpemente Correa insistió en las leyes de plusvalía y de la herencia, solamente en 15 días se fueron alrededor de $3.000 millones del sistema financiero ecuatoriano, porque la gente dijo, la casa, la quinta, la hacienda, el carro no lo puede vender, porque además no hay demanda, por lo menos salvaré lo que esté en efectivo en los bancos, y se llevaron. Y eso no ha regresado. Entonces, yo concuerdo totalmente que el inicio de la reactivación económica sería del que el presidente Moreno tenga un régimen especial tributario, eliminando, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, porque ese dinero fue sacado. Premiar el retorno de los premiar el capitales retorno para ecuatorianos. Reactivar la economía. Pero serían de clase media alta, de todo, porque los otros son más pilas. Pues. De todo sector. Hay más o menos 40.000 millones, estima el SRI, de dinero ecuatoriano, o sea, más de un presupuesto de un año del Ecuador, que está alrededor en 35 mil millones de dólares. Eso es la propiedad de ecuatorianos que están en el exterior. Por lo tanto, que vendría ese dinero podría reactivar, pero tiene que ser creativo, las autoridades tienen que ser creativas, las autoridades del Ministerio de Finanzas, con el propósito de generar un ambiente de credibilidad, con el propósito de que retorne ese dinero y pueda ser productivo y que crezca el PIB, como decía Washington, mucho más para que el porcentaje de deuda disminuya en manera relativa, ¿no? El modelo económico, o sea, la programación económica, economista Herrera, si es que no se esmera en ponerle en las condiciones que configuren una onda de confianza de todo el mundo, inversionistas nacionales y extranjeros, ahorradores nacionales y extranjeros, gente que aporte a la estabilidad macroeconómica, aporte al equilibrio fiscal, aporte al gasto corriente, pero menos al gasto corriente. Aquí sufrimos menos. ¿Cómo podríamos decir? Aquí sufrimos una especie de excesivo pesimismo. Yo he escuchado a la ministra Eva García. He escuchado a la ministra Eva García todo lo que existe en materia legislativa para hacer que la inversión sea rentable. Porque hablemos en oro.
Si la inversión no es rentable, no hay inversión. Por más que haya confianza, desconfianza, lo que fuere. Si no es rentable, no hay inversión. Entonces, los programas los programas de asociación público-privada, pues pueden marchar, pero racionalmente. Por ejemplo, para hacer carreteras en donde hay frecuencia alta de paso de vehículos, se puede entregar a la empresa privada. Pero ahora quieren entregar hasta aquellas carreteras en donde no hay frecuencia, en donde la empresa privada no va a tener interés, a menos que el Estado saque de su bolsillo para subsidiar. Entonces, señores, tenemos un clima pesimista, vivimos subyugados por el pasillo ecuatoriano, pero no vemos que ya no hay nada más que hacer sino descansar en la positiva decisión del empresario que tiene el dinero. Por ejemplo, yo me pregunto, la empresa Uribe Shuarco en Quito sigue invirtiendo. Hay más de 100 proyectos que ha hecho la empresa y que sigue haciendo. Con plusvalía, sin plusvalía, sigue invirtiendo. ¿Por qué? Porque sabe hacer las cosas. Las empresas que distribuyen alimentos en el Ecuador y las empresas que venden medicamentos de Ecuador, todas las empresas de comercialización minorista, de comida, de medicamentos, de ropa, de minoristas, se están perfeccionando en su manera de vender, tecnológicamente están muy bien y siguen invirtiendo. Por favor, cambiemos esa mentalidad. Porque a mí me da la impresión que los pronunciamientos de los empleados de la Cámara de Comercio o de Industrias son demasiado pesimistas y no le dan un ambiente positivo para que la gente traiga el dinero que tienen afuera, por lo menos algo de ese dinero que tienen, e inviertan en proyectos de exportación. Doctor Rodrigo Espinosa, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de Uribe Shuarco es un buen ejemplo. Le digo por qué. Ellos no es que traen toda la plata del exterior, ni tienen guardado en determinados bancos, ni cosa por el estilo, ni en cajas fuertes millonarias. Pues no es así el juego de ellos. El juego es, de lo que yo he comprendido, doctor Rodrigo Espinosa, ellos entusiasman, cautivan a la gente y le obligan a enamorarse de determinados proyectos que solucionen, sea para un hogar de maduros o sea para las familias de sus hijos, solucionarles el problema de la vivienda, que es la primerísima obligación que uno como padre de familia tiene cuando esté en condiciones de poder hacerlo. Entonces, ellos van captando esos recursos de los papás y de los hijos y van armando, desarrollando los proyectos. Lamentablemente son proyectos no muy clase media-baja, no son muy clase alta, no son muy clase baja. Son proyectos onerosísimos, pero traen dinero y dan trabajo a un montón de gente y consumen insumos significativos comprados aquí. En fin, por ejemplo, el Uribe Shuarco es un grupo, aquí no me hace propaganda ni cosa por el estilo, estoy diciendo la plena de lo que yo he visto, no es cierto. Estos grupos son los que, a manera de ejemplo además, Uribe Shuarco, si todos los empresarios de la construcción, si todas las gentes dedicadas a otros negocios más sólidos harían lo que hace Uribe Shuarco, tal vez, digo yo, la gente cautivada por los resultados y la seriedad de quienes van a manejar su plata, van a tenerlo aquí y van a contribuir con el país. Pero no hay un agente motivador, no hay premios tributarios, no hay alicientes y seguridades que el gobierno de turno, ocupado que está del hondo y dramático episodio que estamos atravesando, él debería tener un equipo de estímulo a estas manifestaciones para que retorne
los 40.000 millones que ustedes estaban hablando. ¿Qué le parece, doctor? Mire, Gonzalo, la realidad de lo que ha pasado en el país. La inversión en el Ecuador, la formación bruta de capital fijo ha bajado en el Ecuador desde el año 2014 y sigue bajando. Es un problema muy grave. La inversión en el país está bajando. Tenemos un problema. Apenas se recuperó algo en el 2017, pero todavía no alcanza los niveles ni siquiera del año 2015, peor del 2014. Entonces, la situación macroeconómica del país ha afectado a la actividad económica. Usted revise los rubros importantes de producción en el país y usted encuentra, por ejemplo, que las importaciones han tenido una caída dramática. Todos los años las importaciones de bienes y servicios han bajado desde el 2014 para acá, todos los años. Sí. El consumo casi se ha mantenido estancado, la inversión ha caído. Lo que ha defendido el Ecuador, la actividad económica, Lo que ha defendido al Ecuador es las exportaciones de bienes y servicios. Sí. En un periodo en el cual el precio del petróleo cayó. Entonces, ¿quiénes han defendido la economía del país? Ha sido el sector privado, que es el que genera exportaciones de bienes y ahora, servicios ¿qué le está que pasando crecieron. al sector privado? Entonces, todo el mundo está preocupado porque estamos atravesando un proceso devaluatorio. La actividad económica está bien mal manejada. El sector público tiene un desequilibrio tremendo que ha generado los graves problemas económicos. Y todavía no se soluciona y quieren reducir el déficit, los gastos en apenas 1.000 millones anuales cuando tienen que reducir drásticamente el gasto. Y lo que tiene que hacer el gobierno. Yo aquí hago es, empresa privada si me dan el dinero desde el Estado. Eso además, no es así. Si no, el Estado no el sector privado no está pidiendo eso. Y mire lo que está haciendo. ¿Qué pide el sector privado? Mire lo que está haciendo seguridad, el discurso de seguridad. Perdóneme, mire lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo. Le está regalando. Pero usted es un hombre progresista. ¿En qué ha fallado el sector privado ecuatoriano que siempre? Tiene que dar legislación Porque enseñan adecuada. Los abuelos a los hijos. Vea, y los hijos a los hijos. El sector público tiene que dar una legislación adecuada. El sector privado ecuatoriano. No es de eso, no, perdóneme, entonces fue flojonazo ahora y no fue flojonazo antes. Eso no es flojonazo, perdóneme, el Ecuador es el primer país productor de camarones en el mundo. Es uno de los primeros productores de banano en el mundo. Produce un cacao de primera, produce café. Tenemos exportaciones tradicionales. No, tenemos siempre hemos sido buenos en cacao, siempre hemos sido y tenemos buenos en legumbres, banano. en la sierra tenemos legumbres. Cuando los urbanos fueron al campo a invertir, han generado producción que se exporta. No, el problema al empresario no tiene que regalarle nada, como le quiere regalar ahora el ministro del Trabajo, que dice que les van a devolver el 100% del salario que le pagan a un pasante si es que le mantienen después de 6 meses como empleado. Eso es regalar. ¿Por qué le van a regalar a un empresario que está igual? Les van a dar el 50% del salario que de los empleadores nuevos de gente joven menor de 28 años. Y les van a dar el 50%. Si no es de regalar. A nuestros empresarios de este momento les falta mercado. Es decir, si usted ve las cifras de este momento, tenemos una inflación negativa de varios meses. Eso quiere decir, y por eso las promociones en todo lado, en los centros comerciales, en las casas hay deflación. Hay deflación. Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay inversión, porque no hay tranquilidad jurídica y un ambiente propicio para traer esos recursos de ecuatorianos y también de extranjeros que confiarían en el país. Entonces, hay que hacer un programa creativo, integral, sea creíble y por lo tanto eso dé tranquilidad y le permita también a la autoridad fiscal poder
canjear deuda a corto plazo y cara con Unipec, Petrotailandia y China, por ejemplo, con deuda a largo plazo y a tasas de interés adecuadas de los organismos internacionales. Pero para eso tiene que sincerar las cifras y presentar y elaborar un proyecto creíble. Yo concuerdo con ustedes que posiblemente fue una equivocación nombrar a una persona de la misma línea, pero ¿cuáles fueron las declaraciones, Gonzalo, de Alianza País? Dijeron, miren, nosotros hemos ganado las elecciones, ¿por qué van a nombrar una persona de otra línea? Yo comenté entonces, negativa y adversamente ahí es importante liberarse de estos tabús ideológicos para generar un programa creíble que lidere una persona que efectivamente tenga claro lo que hay que hacer por el Ecuador. Y ahora hay que fortalecer la dolarización. Exactamente. Para terminar mis intervenciones, querría alertar sobre lo siguiente. ¿Cuáles son en los primeros peligros? 3 meses de 2018, las importaciones de automotores crecieron en el 65% Exagerado. respecto de los primeros 3 meses del 2017. De modo que si esto sigue así, los ecuatorianos, de los pocos dólares que con tanto esfuerzo ingresan al país, de los bananeros, de los atuneros, de todo el mundo, gastaremos 2.130 millones de dólares en importar automotores contaminantes. Quería alertar sobre eso. No que está de acuerdo con usted. Mira, la gente, ¿por qué está comprando automóviles? Porque no se quiere comprar una casa, no se quiere comprar un departamento, no se quiere comprar otros bienes duraderos, porque simplemente el negocio de la construcción bajó y está terrible. Está terrible. Eso hay que preguntarle a los constructores cómo va la situación. Entonces la gente prefiere sus recursos que tiene, comprarse un carrito. No es así. Es así, perdóname. Los propios vendedores de carros declaran ayer que la gente que no cambió de modelo el 2016 y 2017 por las salvaguardias y todo, ahora están cambiando de modelo, renovando los carros cada 3 años. ¿Esto es racional en un país pobre, en donde los dólares escasean? ¿Qué va a hacer hacia el futuro si esta tasa de crecimiento del 65% entonces vos estás de acuerdo con que se aumente aranceles a los automóviles? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Le está preguntando si usted está de acuerdo que se aumenten los aranceles a los automóviles. No. Yo estoy preconizando que no se debe gastar tantos dólares en semejante, sino en esa cantidad. Hay que cambiar la conducta de la gente. ¿Y cómo puede cambiar cuando el país esté bien manejado? Tienen un segundo tiempo en esta radio muy próximo, en cuestión de muy pocos días. Solamente si me permite un asunto. Después del terremoto y del año que pagamos sobre impuestos, sobre tasas, y se redujo el IVA del 14 al 12, la economía se reactivó. El programa tiene que entender que para reactivar la economía no hay que subir impuestos, hay que hacer todo lo contrario, hay que bajar impuestos, que lo demostró en la realidad. Entonces, eso es importante pensar, y los aranceles también son impuestos. Y hay que hablar de los subsidios, que también es otro. Ya problema. nos están obligando que en 10 días tenemos que eliminar esa la tasa que impusieron los aldeanos, yo digo los economistas aldeanos, que se van fuera del criterio internacional. Estamos buscando la verdad. Muchas gracias. Hasta mañana. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. XFM y Democracia AM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60